Explicación de los hechos del caso. El 25 de agosto de 1974, el señor Rosendo Radilla Pacheco fue presunta víctima de desaparición forzada por elementos del ejército mexicano destacados en el municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero. Explicación del proceso ante la comisión. Ante la falta de respuestas, luego de varias denuncias interpuestas ante instancias estatales y federales por los familiares del señor Rosendo Radilla, el 15 de noviembre de 2001, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México presentaron una denuncia contra el Estado mexicano ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Luego de una larga secuela procedimental en las instancias ministeriales y judiciales del Estado mexicano, que durará cerca de 15 años, la hija y familiares del señor Rosendo Radilla acudieron al sistema interamericano, lo que generó finalmente que el 23 de noviembre del 2009 la Corte IDH dictara sentencia en la que determinó condenar al Estado mexicano por violación a diversos derechos humanos: vida, integridad, libertad personal, protección judicial, entre otros, consagrados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, notificando al Estado mexicano el 9 de febrero del 2010. Con esa misma fecha, un extracto de la sentencia del caso Radilla Pacheco se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en México. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. La desaparición forzada y la falta de investigación por parte del Estado mexicano, tras analizar la información presentada por la CIDH, concluyó que México había violado varios derechos reconocidos, entre ellos el derecho a la libertad personal, a la integridad, a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial, al no obtener una respuesta adecuada por parte del Estado mexicano ni reparar dichos daños. La Corte de IDH halló al Estado mexicano responsable de las violaciones de los derechos a la libertad, a la integridad personal, a la vida y el reconocimiento a la persona jurídica del señor Radilla Pacheco, así como los derechos a la integridad física y mental, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares. Igualmente, la Corte consideró que el proceso llevado ante la jurisdicción militar no respetó los estándares en materia de debido proceso en el derecho internacional. Conclusiones breves acerca de la importancia y trascendencia de esta sentencia. En conclusión, la Corte Interamericana determinó que el Estado mexicano era responsable por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, considerando que este hecho constituyó una violación múltiple y continuada de derechos humanos al efectuar el derecho a la libertad personal, la integridad física de la vida y las garantías judiciales, tanto a la víctima como de la Corte. También señaló que el Estado mexicano cumplió su deber de investigar de manera diligente los hechos y de sancionar a los responsables. Además, destacó la incompatibilidad del fuero militar para investigar violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del ejército, ya que dicha jurisdicción debía aplicarse únicamente a delitos de naturaleza estrictamente militar. Como parte de las reparaciones, la Corte ordenó al Estado mexicano, entre otras medidas y justicia en materia de derechos humanos, realizar actos públicos de reconocimiento de responsabilidad. La sentencia representa un triunfo significativo del movimiento de familiares y víctimas de los crímenes cometidos por el Estado durante la denominada Guerra Sucia, que durante décadas han luchado para obtener justicia por las violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos. En efecto, la sentencia es un memorándum certero sobre los múltiples pendientes de México en materia de reparación integral del daño a las víctimas y sus familias, la justicia transnacional y el derecho a la verdad histórica. De igual modo, la sentencia apunta hacia la necesidad de adecuar la legislación relativa al delito de desaparición forzada de personas y la limitación de la jurisdicción militar a casos de violaciones graves de los derechos humanos de civiles por parte de elementos castrenses. Ambas prácticas persisten en el México de hoy.